tener al doctor José Rodríguez, médico psiquiatra, graduado en la Universidad de Guayaquil, estudió posgrado en Inglaterra y Estados Unidos sobre adicciones. Actualmente es perito psiquiatra en la ciudad de Guayaquil y profesor de posgrado en criminología de la Universidad de Guayaquil. El doctor José Rodríguez, quien nos hablará sobre función del psiquiatra en el abordaje de las adicciones. Con ustedes el doctor José Rodríguez. Buenos días. Una pequeña variable en los temas. Espero que pueda tener una continuidad lo que presente esta mañana con lo que voy a presentar en la tarde. Hablamos mucho de los problemas de las drogas y hablamos de la severidad que es este problema. Y pues en realidad yo soy médico de fiscalía, trabajé en el CONCEP y he vivido lo que describía el doctor Aguilar. Me tocó hacer control de clínicas y ninguna de las clínicas tenía ninguno de los requisitos básicos para funcionar. Está creciendo el problema de las drogas y es un fenómeno de salud pública. No es solamente lo que vive el individuo, sino que nos causa a todos. Y tenemos una condición que creo que nos impone un riesgo mayor en la medida de que existen proyectos de despenalización de sustancias. En los países desarrollados, lo que se ha despenalizado es la marihuana por las razones de que es una droga blanda y porque efectivamente los daños serían menores. Pero eso es una cosa, y eso es lo que ha permitido que no exista un incremento en ciertos países en el uso de drogas mucho más severas como la cocaína y la heroína. Lamentablemente el proyecto que se ha presentado contempla legalizar cocaína, no solamente marihuana, cocaína, heroína, éxtasis y todas las sustancias de abuso con mínimas cantidades. Yo leía las cantidades y en cocaína se hablaba yo pensé que iba a ser 1 gramo, en un momento se habló de 5 y cuando uno escucha que una persona tiene una mínima dosis de 5 gramos es una barbaridad con un índice de riesgo altísimo, por lo tanto muy probablemente nos enfrentemos a un problema mayor. Ahora, estos son los costos que nos imponen, los costos que impone la sociedad. Son billones en los países que tienen niveles de investigación mayor. Resulta que sí se puede cuantificar las consecuencias del uso de las drogas, pero no solamente es el asunto del uso del alcohol, es el uso de todas las drogas. Los accidentes que son muy frecuentes en los consumidores de alcohol también son muy frecuentes en los que usan drogas como la cocaína y la marihuana por alteraciones de coordinación motriz. Los accidentes son frecuentes, como se había dicho, y esta escena es una escena bastante frecuente. Y muchos nos reímos porque nos ha tocado muchas veces presenciar a gente que conocemos y nos hace gracia, porque efectivamente el abuso de alcohol es una experiencia que está muy aceptada y que no tiene cuestionamiento social. El uso de la cocaína tiene un cuestionamiento mayor. Sin embargo, los daños que produce el efecto del alcohol pueden ser muchísimo mayores. Esta sustancia, que es una de nuestras más importantes drogas, somos productores de cocaína, somos productores de heroína. En las cantidades en las cuales se ven es muy difícil de cuantificar. Pero esta conducta de abuso, que no solamente se limita a aquel panorama del borracho que esté acostado, como muchas veces vemos risas en la piel, que usa una sustancia por el efecto de recompensa como la cocaína, y tiene pues un comportamiento que va mucho más de acuerdo a los estándares que se exigen ahora. Una persona bajo el uso de una sustancia como esta tiene una actitud diferente, un comportamiento grandioso, prepotente. Esta persona llama la atención incluso por su buen sentido del humor. Muchas veces sabemos muy poco lo que está sucediendo y estas personas pues tienen esta conducta con un grave riesgo de daños severos, no solamente a nivel cerebral, pues, sino obviamente en su conducta y relación social. El uso de las drogas como el éxtasis en espectáculos como este es bastante frecuente y las consecuencias en términos de salud de las personas que asisten a las crisis de pánico, los desórdenes psiquiátricos severos, los problemas depresivos que producen el abuso de sustancias es cada vez mayor. En mi práctica privada he recibido mucha gente que ha usado en espectáculos de este tipo, ha usado éxtasis y la consecuencia mayor pues es la crisis de pánico. En realidad, la carga genética que impone nos daría este panorama, que lo estamos magnificando evidentemente,
pero la genética lamentablemente no miente, así como tampoco lo hace aquella condición del aprendizaje social. Entonces tenemos muy claro que las adicciones no solamente tienen una consecuencia a nivel social, tienen consecuencias a nivel médico, la economía se altera, el funcionamiento de los empleados en las empresas, la gente falta, como lo vamos a ver, y sin embargo no existen todavía programas que nos permitan definir la severidad de las consecuencias en estos niveles. Sabemos que existen, se las cuantifica, pero probablemente sean mucho mayores las consecuencias que lo que nosotros observamos. Lo dicho, pérdidas económicas, daños a maquinarias, lesiones al tercero, causa mayores gastos en enfermedades secundarias. La gente que usa alcohol y sustancias acude con mucha más frecuencia a los servicios públicos o servicios privados en busca de atención para sus dolencias, gastritis, colitis, problemas de hipertensión, todos secundarios al abuso de sustancias. El cáncer, que es una condición que se puede prevenir secundaria al uso del tabaco, es imparable. Parecería que las imágenes que han puesto en las cajetillas de tabaco, lejos de que puedan afectar a la población, parecería que lo hacen a propósito, porque la gente no se identifica con la figura que está con el nombre, con el hueco en la tráquea, sino que simplemente piensa que si yo me siento bien, a mí no me pasa nada. Eso que le pasa a ese es otro, ese no puedo ser yo. Y el uso de tabaco se está incrementando, así como está sucediendo con todas las sustancias. Ahora, clásicamente las adicciones se las contemplaban como enfermedades. Las conductas y los síntomas los tenemos claramente definidos: compulsión, obsesión por el consumo, hasta que una persona termina consumiendo. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la investigación? Yo tengo personal interés en tratar de entender cuál es el origen del consumo y el origen de la psicopatología. Un dato relevante: la mayor cantidad de consumidores son personas que trabajan. Personas como ustedes, personas como yo, que tienen su vida paralela y son consumidores de drogas ilegales, así como pueden ser consumidores excesivos de alcohol. Las pérdidas que causan pues son lamentables, y no solamente en el trabajo, sino en términos de interacción de la familia. Ahora, ¿por qué la gente, a pesar de las consecuencias tan severas que viven, se mantienen utilizando drogas? Yo recuerdo haber escuchado al profesor Edward estudiando adicciones, que él decía de que en las personas que abusan, a pesar de que uno atribuye que el uso se mantiene porque hay una dependencia, él decía de que él entendía de que siempre es la búsqueda del efecto de recompensa. Así sea ese instante que le produce el uso de un estimulante como la cocaína, que después desaparece cuando se establece el uso compulsivo, uno tiene que tener presente que la razón del consumo es por placer, es por recompensa. Y esto es lo que está escrito en muchos de los libros que existen desde hace mucho tiempo. ¿Qué es el alcohol? Es una de las grandes bendiciones de Dios para ser recibida con agradecimiento. Tal cual lo decía el doctor Aguilar: bienvenido, más tarde nos tomamos un trago. Todo evento social necesariamente cuenta con el uso de alcohol. Y si no hay alcohol, pues entonces uno dice, si no tiene, ¿para qué invita? No hay razón y no hay circunstancia en la cual el uso de alcohol no sea justificado. Si nace mi hijo, lo uso, y si se muere también. Yo decía siempre en broma: si se va mi esposa, yo uso, pero si regresa de pronto uso más. No tenemos un límite. Se usan las sustancias porque también un proceso emocional negativo, o simplemente porque tiene que aumentar el placer. No nos limitamos solamente a la abstinencia, sino siempre a exagerar los efectos de recompensa. Esto sucedió en Inglaterra cuando apareció el gin. Este es un espectáculo, lo que se veía en las calles, una dramatización de lo que sucedía con el abuso de sustancias. Probablemente la gente empobrecida lo hacía, pero la gente muy rica también. Entonces no es un fenómeno circunscrito a un solo grupo social. Surge la cocaína, y cuando surge la cocaína, tiempo atrás, los investigadores, me acuerdo, decían de que no era un problema severo y de que simplemente no se habían determinado los efectos. Y hubo alguien que dijo que si se empezaba a usar esta droga y se podía producir una sustancia de bajo costo, tendría que darse una epidemia. Y lo que estamos viviendo es una epidemia de uso de sustancias. Yo evalúo en la cárcel aproximadamente 12 personas al día. Tengo un índice altísimo de exámenes. Todos son consumidores. La moda, base con marihuana, eso se llama maduro con queso. Pero mucha gente, tal cual decía el doctor, están usando heroína.
Y la heroína de muy mala calidad, pues pagan usualmente entre $1 y $2 por una fundita de heroína, con todos los aditivos que tienen y con los daños severos que producen. Pero entonces, si nos remitimos al propósito de esta presentación, ¿cuál es la razón del consumo? Es placer, porque las drogas elevan los niveles de dopamina, elevan los niveles de opiáceos cerebrales que son propios del cerebro, y esto es lo que nos conduce no solamente a usar drogas, sino que como fenómenos equivalentes, el hambre por dopamina se aplica también a la adicción de drogas, a la adicción por las comidas, a la adicción al sexo, juego, compras, de gente que es adicta a otras personas, y tenemos una serie de conductas adictivas que tienen una base similar, la búsqueda de recompensa elevada por la activación de la dopamina cerebral. Cuando uno usa dopamina, uno usa una sustancia, pues efectivamente la dopamina sube, y es esa sensación de recompensa la que hace que sigamos buscando las sustancias. La dopamina se libera pues en los espacios que están entre las sinapsis, entre los terminales de las neuronas. Las drogas aumentan la disponibilidad de sustancias en áreas que ya conocemos, que están relacionadas con los efectos de recompensa, no solamente mediadas por las drogas, sino también mediadas por la interacción social. Esta es elevación de dopamina. Se libera más dopamina en el área intersináptica, la otra neurona la capta y se da el efecto de recompensa. Quien usa una sustancia se siente bien. Los chicos antes de bailar se toman 3 tragos y en ese momento se desinhiben y tienen la valentía y la seguridad para sentir que pueden sacar a una chica a bailar. Las drogas alteran los estados de conciencia. Si yo me siento un cretino, que es una condición muy frecuente, cuando yo uso una sustancia me siento como un artista. El efecto se da pues en la corteza prefrontal, que es el área de reciente evolución, y es donde radican los estados de conciencia. Las drogas, por lo tanto, modifican la manera como yo me percibo. Si uso cocaína, me siento grandioso. Si uso alcohol, probablemente sienta lo mismo, pero con un significado mayor de grandiosidad. Entonces, cada persona vive sus experiencias particulares y cada persona corrige sus déficits particulares. Los cerebros de los hombres y de las mujeres son diferentes. Tenemos estructuras diferentes, sistemas que nos hacen, pues la mujer tiene una mayor complejidad, tiene una mayor comunicación entre el cerebro derecho con el izquierdo, y la mujer en el tiempo actual también usa tantas drogas como la hace el hombre. Probablemente el reconocimiento de sus derechos también se da sin esta capacidad de que puede tener las mismas recompensas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las drogas? No solamente es el efecto que nosotros sentimos y la actitud que tenemos cuando tenemos una sustancia, sino que producen modificaciones cerebrales. El uso crónico produce modificaciones cerebrales inicialmente transitorias, pero después produce estados neurodegenerativos. La imagen de la izquierda es un cerebro normal. Las siguientes son las imágenes de cerebro, eso es un PET scan. Lo que hace es captar un medio de contraste y lo que hace es determinar las áreas funcionales. Las áreas, las otras, son los efectos. La de la derecha, la de la parte de arriba, es secundaria al alcohol. Las dos de abajo son secundarias al uso de cocaína y anfetamina. Lesiones cerebrales, no son huecos en realidad, son áreas que no tienen captación apropiada de medio de contraste, pero que determinan una disfunción importante. En la medida que el tiempo pase, la disfunción se cae más severa. Es un efecto del uso del alcohol, probablemente la que mayor daño cause, porque las dependencias se establecen en tiempos sumamente largos, es el alcohol. Una degeneración progresiva de la corteza, una disminución progresiva de las capacidades, tanto emocionales como sociales, laborales, intelectuales, secundarios a ese efecto de recompensa, a esa condición que tanto nos gusta sentir de estar bien con capacidad de interactuar socialmente, que es el efecto de las drogas. Los mismos amigos 30 años más tarde, las conductas no cambian, simplemente se acentúan. Ahora, ¿cuál es la lógica supuesta? Siempre se decía que uno lo que hacía era automedicarse con una sustancia, y aparentemente la lógica se cumple. La teoría de abajo, que es la de la disregulación del afecto, probablemente es la más aceptada en el momento actual, porque tiene un sustento mayor y una serie de estudios de neuroimágenes y de neurociencias que definen que los efectos de recompensa se dan por disfunciones muy tempranas, lo que se llama la recapitulación psicofarmacológica.
Esta escena, que es la escena ideal del amor, que posteriormente se traslada a un proceso eficiente del embarazo, aparentemente es la etapa en la cual existe el mayor riesgo para que se establezcan disfunciones comportamentales y emocionales. El estrés que vive la madre durante el embarazo es probablemente el mayor predictor de patologías. La mujer que actualmente vive un nivel más importante de maltrato, el maltrato está creciendo, así como está creciendo el maltrato a los niños, y cuando hay maltrato en casa y cuando hay negligencia, generalmente hay un problema psiquiátrico psicológico definido. Una evidencia actual es que un número mayor de niños cada vez nace con bajo peso, el 10 a 15% en estadísticas. Los niños con bajo peso, que pues generalmente son por una falta de nutrición, por alteración placentaria, por el estrés de la madre, por poca alimentación, por uso de drogas y de alcohol, es el mayor predictor de diabetes tipo 2, de hipertensión y obesidad. No nos vamos a restringir a que las condiciones tempranas solamente van a condicionar una psicopatología como es el abuso de alcohol y drogas. Los desórdenes que tienen que ver con lo mencionado están causando que el asunto del sobrepeso sea una epidemia tan importante o mayor que el uso de las drogas. Esta condición está mediada por alteraciones estructurales en los mismos sistemas que regulan el comportamiento. Esto es una de las imágenes que probablemente las tengamos más presentes en el futuro, porque las proyecciones a nivel mundial son de que el 75% de la población americana será obesa para el 2020, la europea el 60%, y la nuestra ni se diga. Ustedes observen la gente cómo se abomba, perdón por la expresión, comiendo carbohidratos. El efecto de los carbohidratos es muy interesante, porque corrige la ansiedad. Una persona se levanta a medianoche a comer. ¿Qué come? Come arroz, come pan, cualquier cosa menos una legumbre. El problema radica en que la inmadurez biológica secundaria al estrés genera disfunciones tanto a nivel de sobrepeso como de presión arterial. Esto se explica claramente con la investigación. Ahora, la etapa crítica no es solamente el embarazo, sino la segunda parte del embarazo, en donde se estructura un sistema muy importante que es el que regula el comportamiento social y emocional. Es lo que se conoce como el sistema órbito-frontal. Se dice que en este sistema se definen los que son los comportamientos de la regulación del afecto. De ahí el porqué el desorden bipolar, la psicopatía, los desórdenes antisociales de personalidad son disfunciones que se establecen en este sistema. Existe también un nuevo concepto de que los estados depresivos son alteraciones del sistema inmunológico, porque el desorden y la estructura orbitofrontal regula el sistema inmune. Y si es que en general nos da un balance entre la salud y la enfermedad, cuando está disfuncional, también sería responsable de que no tengamos una regulación emocional apropiada. Un sistema que tiene un nivel de investigación sumamente elevado, investigado y respaldado por las neurociencias. De ahí el porqué no toda la gente tiene las mismas consecuencias. Hay gente que puede empezar a usar drogas, hay gente que empieza a usar y las deficiencias y los comportamientos son mayores porque la estructuración del sistema cerebral es deficiente, probablemente desde antes de que las personas empiecen a usar. Y de ahí el porqué los daños pueden ser mayores. Los daños que se han observado producen condiciones de neurodegeneración y una condición muy importante que es la que se observa con los consumidores de cocaína, de base de cocaína. Terminan con conductas sociopáticas. Es lo que se llama la psicopatía tóxica, por una degeneración específica de la corteza orbitofrontal. De ahí el por qué el índice de recuperación sea tan bajo, es porque los estados lesionales no lo permiten. Es entonces importante que cuando nosotros somos psiquiatras, tendríamos un campo de investigación, se hace por estudios médicos. En este país se tomó el campo, se lo tomaron los farmacodependientes que dejaban de usar drogas. Y esa fue la catástrofe más grande. Pero haciendo la investigación la hicieron los médicos y los psicólogos. En ese contexto, yo atribuyo, y de acuerdo a la investigación, que los grandes fracasos son por el daño neurológico cerebral. Muchas veces no hay nada que hacer, el 85% de gente recae y los procesos son bastante negativos, los pronósticos. Cuando se usa medicina, los pronósticos pueden mejorar muchísimo. Evidentemente sometidos a los mismos procesos terapéuticos, a la misma rigidez, pero la farmacoterapia al momento tiene un potencial de regeneración de neuronas, por lo tanto, el daño neurológico podría modificarse. Este es el sistema orbitofrontal.
es el de más investigación en neurociencias en este tiempo, tienen más escenas, imágenes de daños cerebrales. Ahora, cuando uno entra en abstinencia, los estados lesionales mejoran. El problema radica en que la gente no entra en abstinencia. Una vez que pasó cierto umbral, el daño es lamentablemente irreparable. De ahí el por qué mantengo entonces la premisa. El índice de recuperados es cada vez más bajo, los pronósticos son cada vez más negativos, pero eso no tiene que significar que nosotros limitemos nuestros esfuerzos. Más bien lo que corresponde es que cumplamos con educar a la gente para que tengan una apreciación mucho más definida de ciertas circunstancias que antes no eran relevantes. El embarazo y el posparto hasta el segundo año parecen ser las áreas de mayor riesgo para que se establezcan las disfunciones que nosotros conocemos como las psicopatologías que dominan tanto la depresión, la ansiedad, estados obsesivos, uso de sustancias, desórdenes bipolares. Incluso el desorden bipolar en este contexto parece ser que está atribuido a una disfunción específica de este sistema, habiendo dicho que el desorden bipolar es una condición que aparentemente está creciendo. ¿Será cierto que se fría el cerebro con las drogas? Aparentemente sí. En todo caso, yo les agradezco por su tiempo y paciencia. Muy amable. Gracias.